Bendiciones, amados hermanos. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio, El pecado a la luz de la Biblia, parte 15. Padre, en el nombre precioso de Jesús te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento a través de tu palabra. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a alumbrar cada día más nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, vamos a continuar. Vamos por la parte 15 de El pecado a la luz de la Biblia. Vamos a continuar. Dice así: otra palabra o significado o ignorancia de lo que se debía saber, Hebreos 9:7, pero en la segunda parte solo, acuérdense que anteriormente estábamos hablando de cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a rociar por los pecados de él y después los del pueblo. Entonces, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿verdad? Pues desde que el tabernáculo tenía 3 partes. Y dice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, ¿verdad? Porque él tenía que primero purificarse él antes de entrar al lugar santísimo, y por los pecados de ignorancia del mismo pueblo. Ok. Entonces, vea qué importante que es esto. Otra palabra o significado de pecado o hamartía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, pero también tiene connotación en el Antiguo Testamento, que significa disminuir lo que debía disminuir y lo que debía entregarse por completo. Porque no sufrir más bien el agravio, porque no sufrir más bien el ser defraudados. Voy a explicar esta parte que parece un poco enredada. Significa que apaciguar, disminuir en el sentido aquí de la palabra, significa apaciguar la ira de Dios. Acuérdense que los sacrificios en el Pentateuco lo que hacían era apaciguar la ira de Dios, pero no quitaban la ira de Dios. La apaciguaban, la calmaban. En cierto sentido, calmaban el furor de Dios, para que entendamos el concepto, ¿verdad? Obviamente estoy dando un ejemplo. Una que significa obediencia a una voz, Hebreos 2:2-3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, oiga usted esto, y todo pecado, transgresión significa pecado, y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de cuando los ángeles cayeron y fueron juzgados por Jehová Dios de los ejércitos y recibieron su castigo. ¿Cuánto más nosotros, amados, que somos creación de Él, igual que los ángeles, no vamos a recibir castigo por nuestros pecados, por nuestras transgresiones? La paga del pecado es muerte. Acuérdese de eso. La muerte no puede ser inmediata, puede ser un proceso. Mucha gente cree que la paga del pecado, Romanos 3:23 y Romanos 6:23, da a entender que es inmediata el pecado. La muerte no, es progresiva. Hay casos en que sí es inmediata, ¿verdad? Pero hay otros casos de que es progresiva. ¿Por qué? Porque la gente va acumulando pecado tras pecado, puerta tras puerta, va abriendo y va cosechando. Todo lo que se siembra se recoge. Entendamos eso. Ok. Vamos a continuar, amados. Y dice así: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Usted está hablando de los ángeles, ¿verdad? Dando una referencia de cuando los ángeles cayeron, siguieron el pecado, ¿verdad? Y su consecuencia fue la muerte, la separación de ellos con Dios. Quiere decir que la muerte espiritual es una separación. Cualquier contexto que usted lo vea en la Biblia, la muerte es una separación entre Dios y la creación o lo que Él creó. Sea lo que sea que se haya revelado contra Él, sufre la muerte, sea física o sea espiritual, según sea el caso. Ok. Y una que significa deuda o ofrenda o ofensa. Deuda o ofensa. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Mateo 6:12. Y perdonados nuestras deudas, ve. Aquí en Mateo 6:12 mucha gente dice, esto es al que le debo. No. Acuérdense que la deuda a la luz del Nuevo Testamento significa pagar algo que se debe. Y en este caso el pecado es demanda un sacrificio por ese pecado. La ley de Dios lo describe así en el Antiguo Testamento. Para eso tendríamos que ir al Pentateuco, explicar los sacrificios. Pero
Así en resumen, para que usted y yo entendamos, amados, la deuda no significa que yo tengo que perdonar las deudas a otro, aunque también implica eso. Pero en este caso está hablando de que el pecado es una deuda porque al yo pecar ofendo la santidad de Dios. Entonces estoy en deuda con esa santidad de Dios. Estoy ofendiendo su gloria por el pecado. Entonces tengo que dar una ofrenda o un sacrificio por el pago o el rescate de ese pecado. A eso se refiere Mateo 6:12 con respecto a perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, Dios perdona nuestros pecados cuando nosotros pagamos por la ofensa del pecado. Así nosotros tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos lastiman, nos hieren, nos critican, nos juzgan, hablan mal. ¿Por qué si Dios nos perdonó tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar cuando alguien nos juzga, nos señala, nos critica? ¿Cómo nos cuesta por orgullo, por prepotencia, por dámelo como usted quiera? Pero qué difícil, y me incluyo, amados, qué difícil es perdonar a una persona que te lastimó, que te hirió, que te trató mal, que te trató como, te dijo un montón de cosas, como decimos en Costa Rica, te dijo desde la A hasta la Z y más allá, y hasta de lo que se iba a morir, decía por mi abuela. Amados, y si Jesús nos perdonó toda nuestra deuda, como dice aquí Mateo 6:12, Él pagó toda nuestra deuda de la cruz. Imagínense que la Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. Y si usted multiplica, son 490 veces al día. Al día, no estoy hablando de la semana ni al mes, al día. 70 veces 7 al día, las ofensas de las personas. 490 veces. Por ahí más o menos, si no me equivoco, si mi memoria no falla en las matemáticas. Amados, entonces, ¿qué significa? Que todo el día hay que perdonar a la gente. Siempre habrá gente que te va a criticar, siempre habrá gente que te va a tratar de humillar, siempre habrá gente que te va a ver por debajo del hombro, siempre va a haber gente que se va a creer más que tú. Siempre va a existir alguien o algo que va a tratar de, entre comillas, porque nadie se deja humillar si no se deja, tratar de, usted no es nada, yo soy más que usted, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Entonces siempre va a pasar. Entonces, en este contexto, habla de esto. Pagar la deuda no es pagarle a alguien lo que se debe, aunque también implica esa parte. Pero aquí está hablando de pagar a nuestros deudores, o sea, las ofensas de las otras personas, así como Jesús nos perdonó, así hay que aprender a perdonar. Otro versículo que menciona la palabra pecado, acuérdense que todo esto viene en el contexto de jamartía, pecado. Acuérdense que pecado, y lo vengo explicando desde el primer episodio de este estudio, amados, no es solamente un pecado en específico, no, la palabra jamartía abarca todos los pecados. Todo el contexto de pecado abarca la palabra hamartía en griego. Mucha gente cree que es solo un pecado. Idolatría, masturbación, pornografía, hechicería, brujería, o esto, o lo otro, o mentira. No, todos los pecados abarca la palabra hamartía. La palabra pecado en sus derivaciones, connotaciones, derivaciones. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 24. Al 30 le invito a que por favor pare el video y apunte los versículos y los lea. Romanos capítulo 8 versículo 7, Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 y Efesios 4, 31. Muy importante que usted lea esos versículos para que amplíe más el concepto de la palabra pecado o hamartía en la Biblia. Ok, vamos a continuar. Definiciones bíblicas del pecado. Voy a volver a repetir el título porque quiero que le quede muy grabado en su mente lo que vamos a empezar a hablar. Definiciones bíblicas del pecado o hamartía. Me encanta mucho hablar del significado de palabras en griego para hacernos un vocabulario bíblico. Hamartía o pecado. Hay en las escrituras una cantidad de definiciones descriptivas del pecado, de las cuales sobresalen las siguientes. Hay un montón, pero aquí vamos a hablar de 7 puntos del significado de pecado en la Biblia que para mí yo considero que son muy importantes porque hay un montón de significados de la palabra pecado, de derivaciones, pero vamos a tratar estas 7 puntos de la palabra pecado. Proverbios capítulo 21 versículo 4.
Altivez de ojos, esto evoca al orgullo, a la prepotencia, al yo. Al primero yo, segundo yo, tercero yo, quinto yo, sexto yo, 100 yo. Cuando dice la Biblia, altivez de ojos, es orgullo, prepotencia, arrogancia, y Dios eso no le gusta. Y orgullo de corazón, ojos y corazón. Ok, voy despacio porque quiero ir explicando cada punto, amados, para ir aprendiendo un poquito más. Cuando dice la Biblia altivez de ojos, está hablando de mirar a las personas por encima de nosotros. Tal vez porque otros tienen más estudios que yo, tal vez porque se creen más que yo, o tal vez socioeconómicamente tienen más plata que yo, qué sé yo, póngalo en concepto que usted quiera. Es mirar a una persona por encima de nosotros. Ahora, cuando dice que orgullo de corazón, son personas que no aceptan una disculpa, son personas que no aceptan que se equivocaron, son personas que tienen orgullo, son egocentristas, altivos, arrogantes, prepotentes, ¿me entiende? Entonces, cuando habla orgullo de corazón, son personas que no aceptan que se equivocaron. Cuesta mucho que digan, me equivoqué, discúlpeme hermano, discúlpeme hermana, tiene usted razón, actué mal, perdón. Entender, amados, que somos humanos, que nos equivocamos, que fallamos, que no somos perfectos. Fuéramos perfectos, ya tuviéramos alas y argolla y ya estuviéramos en el cielo cantando con el Señor. Amados, todos nos equivocamos, todos fallamos. Yo también me equivoco. Amados, si yo he tenido que decir disculpas a más de muchas personas cuando me equivoco. Discúlpeme, tiene usted razón. Yo digo, mira, si tiene razón. Y si tengo que disculparme, lo hago. Soy humano, me equivoco. No somos perfectos. Hay que entender eso. Ok. Dice, y pensamiento de impíos, o sea, gente que no acepta al Señor. Altivez de ojos, que ya me di un concepto, y orgullo de corazón, que ya hablamos un poquito de eso. Y el brillo de los impíos es pecado. ¿Qué es el brillo? Es la altivez. Lo que expliqué anteriormente con respecto de que hay personas que creen que son más que los demás solo porque tienen estudios, socioeconómicamente les va mejor que otras personas, tienen más y quieren humillar a los demás por ropa, zapatos, tenis. Bueno, vean, si hay algo que yo he visto y es tonto y estúpido, es la envidia. La envidia es algo tan tonto a mi parecer. Yo hace mucho tiempo, yo tengo un amigo que él le compró unos aros a un carro y yo le dije a él, te aseguro 100% que cuando usted llegue con ese carro, con esos aros, que se ve muy lindo, le cambió totalmente el carro, parecía nuevo, precioso quedó el carro con esos aros, usted va a hacer la comidilla y no solo eso, que mucha gente va a querer comprarle el carro. Y adivine qué pasó. Llegó con el carro y todo el mundo creía que era nuevo, le salieron novios al carro, ya se lo querían comprar. Ya otros dijeron, uy, qué bonito carro, de aquí y de allá. Y además, solo porque le cambió los aros a un carro. Otro llegó y le dijo con sarcasmo, oye, pucha, ¿quién sabe qué está haciendo usted? ¿Quién estará vendiendo? Que le puso aros nuevos al carrito. Amados. Y mi amigo me dijo después, como 15 días después, mira, me pasó exactamente lo que usted me dijo. Le digo, la envidia es tonta. La gente pudiendo tener plata para comprarlo y arreglar su carrito, la envidia es tonta y en eso evoca, amados, evoca este punto, ¿verdad? El brillo de los impíos es pecado. Eso sucede. La envidia es tonta. O sea, seguimos, amados. Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado. Acuérdense que la palabra necio en la Biblia significa una persona vacía. Una persona que no tiene un pensamiento objetivo, una persona que lo único que ve es el yo, no tiene nada en la cabeza, no hay nada en su corazón, en su mente, eso es vacía. Acuérdense que la Biblia en Proverbios el concepto de necio no es como otros conceptos, ¿verdad? Fatuo. No, aquí significa una persona vacía, una persona sin corazón, una persona arrogante, prepotente, que no tiene nada que enseñar, nada que dar a los demás. Eso es pecado, dice la Biblia. Y abominación, vea qué palabra más fuerte. Le invito a que busque esta palabra en un diccionario bíblico y verá lo que significa abominación. Es una palabra muy fuerte, amados. A los hombres, el escarnecedor. ¿Qué es una persona escarnecedora? Mucha gente piensa que los escarnecedores son los asesinos seriales
o gente que matan niños, violan y masacran. No. Para la Biblia, un escarnecedor también es una persona que no es empático con las demás personas. Solo busca su bienestar propio. Me disculpo, amados, va pasando un lindo y hermoso avioncito en este preciso momento. Y curiosamente encima mío. Gloria a Dios por el avión. Entonces, amados, eso es un escarnecedor. Una persona que no es empática. Se lo resumo así con las demás personas, con las necesidades de las otras personas. Solamente piensa en su bien, pero no en el bien de los demás. Si él está bien, los demás no importa. No me interesan los demás mientras yo esté bien. Un escarnecedor es una persona que no tiene empatía, llamémoslo así, se lo voy a resumir así, ante los demás. Seguimos, amados. Ya se fue el avión. El pensamiento del necio es pecado, ¿ve? ¿Ya, usted escuchó esta parte de lo que le expliqué el escarnecedor? Solo piensa en él mismo, pero es lo que sigue diciendo. El pensamiento del necio es pecado. ¿Ven cómo va de la mano escarnecedor con su pensamiento? El yo, el resto no me interesa. Eso es un escarnecedor a la luz de la Biblia. Gloria a Dios, qué importante es entender las palabras bíblicas. Muy importante, amados, que siempre que usted va a leer la Biblia, cómprese un cuaderno. Cada palabra que usted encuentre, búsquela. Hágase de un diccionario bíblico. Así va aprendiendo y va creciendo su conocimiento en la palabra. No solamente leer, sino buscar conocimientos, comentarios bíblicos. Todo eso le va a ayudar a su crecimiento espiritual. Obviamente, amados, hay personas que han estudiado más que nosotros la Biblia, más que yo. Hay gente que sabe más que uno de Biblia. Son eruditos en Biblia. Hay que aprender de ellos. Entonces, vea qué importante es esto. La palabra pensamiento en este versículo tiene fuerza de la premeditación. ¿Usted escuchó? Premeditación. Vamos a continuar. Perdón, amados. Juan 16, 8 al 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, juicio y pecado. De pecado por cuanto no creen en mí. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en Él. Romanos 14, 23. Vea lo que sigue diciendo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Aquí Pablo estaba hablando sobre los conceptos de la comida, ¿verdad? Acuérdense, amados, para dejar un poquito claro este punto de Romanos 14, 23, perdón, una costumbre que tenían los corintios, los de Éfeso, habían carnicerías por todo lado. Había, digamos, imaginémonos, amados, no sé cómo lo se imagina en su país, que es como una feria del agricultor, ¿verdad? A los lados hay carnicerías, carne de todo tipo. Casi toda la carne en el Nuevo Testamento, perdón, en el siglo I, se agarraba para ídolos. Prácticamente toda esa carne venía de idolatría, consagrada a ídolos. Entonces, cuando Pablo dice esto, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque como dice la palabra, hay que orar por todo lo que usted come. Entonces Pablo les decía a los corintios, porque ellos seguro le decían a Pablo, pero nosotros vamos a la feria, el agricultor, un ejemplo aquí en Costa Rica, no sé cómo lo llaman en su país, compramos verduras, compramos manzanas, compramos esto y no sabemos su procedencia, o carne, y no sabemos que era adorada para los ídolos, o al dios Moloch, o a Artemisa, o a esto, el otro. ¿Qué hacemos? Oren, bendíganlo y coman. Pero si usted duda por lo que comió, si el carnicero viene y le dice, es que esta comida fue dedicada al dios Moloch, ya usted no lo puede comprar, porque ya sabe del trasfondo donde viene esa comida, o eso que usted recibe, porque esto abarca no solo la comida, abarca cualquier concepto de lo que usted reciba. Pero aquí Pablo está hablando de la comida a los corintios, ¿verdad? En ese concepto. Entonces, vea qué importante es aprender también costumbres judías. Es muy importante que cuando usted estudia la Biblia, amados, siempre usted se haga la pregunta, ¿por qué Pablo dijo esto? ¿De qué está hablando Pablo? El texto y el contexto de lo que usted está leyendo le va a servir mucho para ampliar y pensar como pensaba Pablo. Nosotros no estamos en el siglo I de Pablo para preguntarle, Pablo, ¿por qué usted dijo esto?
Pero si usted busca un comentario bíblico y usted dice, voy a ver por qué Pablo habló esto, ¿qué quiere decir esto? Para adecuarlo a nuestro tiempo, ya vamos entendiendo. Ya entendemos que comprar comida, si digamos usted llega a una tienda, vamos a dar un ejemplo con respecto a esto, y resulta que en esa tienda dice, esto es una feria dedicada a tal ídolo o a tal dios. Usted ya no lo puede comprar porque ya el rótulo le dijo a usted, le dio conocimiento de dónde, el trasfondo de dónde viene ese producto. Entonces ya viene, por eso dice la Biblia que no hay que comer cosas condenadas o ya sacrificadas o dedicadas a ídolos, amados. Ya el conocimiento trae, creo que la Biblia en Romanos dice, capítulo 8 en adelante, que el conocimiento trae consecuencia del pecado. Si no dijera, no matarás, que es pecado, la gente mataría como si nada, pero la Biblia dice que el que matar es pecado. Es lo mismo con la comida. Si ese rótulo en una feria dijera, no, este es sacrificado a al dios tal, o a la semana tal, o al ídolo tal, entonces ya usted no puede comprar pero ni una manzana, amados. ¿Por qué? Porque ya eso fue sacrificado a un ídolo, o ofrendado a un ídolo. Ya viene con un trasfondo, espiritualmente hablando, que no es sano. Por eso Pablo dice, perdón, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Porque a la hora de comer, como no, y se pone a pensar, ¿será esto a la diosa Artemisa? ¿Será esto dedicado al dios Moloch? Entonces ya Pablo dice, es condenado porque su conciencia ya lo condenó inmediatamente. Entonces ya él dice, no, mejor no como, porque va a ofender a Dios. Acuérdense que los judíos eran muy estrictos de la ley. Desde niños, los judíos eran enseñados a ser fieles a la ley. Ahora, cuando llegaban al evangelio, eran muy fieles a las directrices de Pablo. Entonces, por eso pensaban esto. Amados, hoy voy a llegar hasta aquí. Si Dios lo permite, en la parte número 16 vamos a continuar con este concepto de las 7 definiciones del pecado a la luz de la Biblia. Le invito, amados, que se suscriba a este canal, que active la campanita para que cada vez que yo suba un estudio YouTube, le informe a usted de los estudios. Le invito a que se suscriba a este canal. Aquí tenemos más de 40 estudios bíblicos para su bendición. Un abrazo desde Costa Rica, y a donde usted me ve, comparta, amados, estos estudios para que otras personas también sean bendecidas a través de estos estudios. Que el Señor me los bendiga. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Un abrazo. Bendiciones.